Bueno, muy buenos días. Nuevamente agradecer a la Universidad de Santo Tomás, por supuesto a la facultad que en buena hora se propuso hace un par de años hablar de un periodismo para una cultura de paz y que yo auguro que ojalá tenga un buen trabajo en los próximos meses y para lo que viene, que es el nuevo país. Para FECOLPER, el agradecimiento nuevamente por la invitación y por persistir en el trabajo de escarbar, de sacar de la impunidad el tema de los periodistas, pero sobre todo yo creo que por dignificar el trabajo del periodismo, de la prensa regional, del periodismo independiente en Colombia. Juan Diego inició su exposición diciendo que iba a ser provocadora. Y yo le sigo la corriente y le digo, efectivamente fue bien provocadora. Voy a quedarme con dos de los puntos que tú expusiste, a ver si logramos, digamos, llegar a un punto de debate y esclarecimiento. Pero quiero iniciar sobre la exposición que nos presenta FECOLPER y su joven investigadora. Hay un cuadro que me llamó mucho la atención y que quiero llamar de pronto que lo observemos con cuidado. Hemos sabido, y creo que está diagnosticado, el tema de las violencias y de las etapas de las violencias contra los periodistas en Colombia. Hablaba el cuadro, la violencia de los 70, la violencia de los 80, 90, donde aparecen, y eso lo sabemos, compañeros, colegas, lo sabemos, digamos, está diagnosticado, es una violencia de las mafias, es una violencia de los grupos ilegales al margen de la ley y una violencia del Estado. Pero yo me quiero detener y a partir de allí desprender un análisis de cara a lo que debe ser una nueva reparación, pero pronta reparación. Es la violencia del año 2000, de la década del 2000 hasta el día de hoy. Si ustedes recuerdan, y si fuera posible, no sé si sea posible, revisar el cuadro, hay un descenso de los asesinatos a periodistas. Hay una punta que es el año 2002, no, es otro cuadro, y creo que es este. Creo que, si no me equivoco, la punta es 2002. Vale la pena recordar que la violencia más grande que ha vivido Colombia no se vivió en los 50, ni se vivió en el siglo XIX, ni en el siglo XX, se vivió en el siglo XXI. Es decir, Colombia, los años de mayor violencia y barbarie que ha vivido Colombia fueron entre los finales de 1998 hasta el año 2004. Ese cuadro nos muestra un descenso total de los homicidios y atentados a la vida de los periodistas. Y ese era el cuadro que presentaba con mucho orgullo el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque decía que en su gobierno nunca se bajó el índice de asesinatos a periodistas en Colombia y que por ende y por resultado su gobierno era el que más había respetado, valorado la vida de los periodistas, cosa que no es cierta, y voy a decir por qué. Entonces, y por eso llamo al cuidado sobre esta presentación. No es que las amenazas y la victimización a periodistas haya desaparecido, cambió fue la forma de la amenaza, pero fue la década, el gobierno, que desde el Estado, utilizando las herramientas del Estado y un aparato investigativo, como era la policía secreta, el DAS, orientó, organizó una política permanente, sistemática, para acabar con la credibilidad, la vida de periodistas, pero sobre todo, más allá, de quien pensara diferente en este país. Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención, porque allí tenemos que detenernos, allí tenemos que caracterizar muy bien cuál fue este tipo
de violencia, y las repercusiones, que me permito decirlo, son repercusiones que se mantienen hasta el día de hoy. Ubicaron un afán, una prioridad por cuidar muy bien las encuestas y las estadísticas. No se podía matar un periodista en Colombia, pero había que matarlo moralmente. Había que acabarle su credibilidad y, sobre todo, y fue otra parte de la estrategia, había que agotarle sus fuentes de financiación. Todo esto, y aquí es donde está la diferencia. Todo esto, y quiero subrayarlo y llamar mucho la atención sobre este punto, todo esto como una política de Estado, como una política de Estado que fue implementada por el DAS. Esa es la diferencia con las décadas de violencias anteriores vividas por los periodistas. ¿Y por qué digo que esto se mantiene? Y aquí tiene que ver con la impunidad de lo que hablaba Juan Diego. Porque el mayor originador, la cabeza intelectual, sigue en la impunidad. Y es hoy la cabeza de la segunda fuerza política más importante del país. Y hoy tiene dominio sobre las Cortes, es la segunda fuerza política más importante del país, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, quien no ha dejado su práctica de estigmatización, señalamiento y ataque al periodismo independiente, a la prensa independiente y a quien piense diferente en este país. Entonces, ahí se sigue afincando la impunidad. Es intocable y las prácticas se refinan y se mantienen. Ustedes tendrán que recordar que esta práctica del DAS, que consistió rápidamente, que consistió en propaganda sucia, estigmatización en las redes, desde organismos oficiales decir y lanzar la idea de que el pensamiento diferente era terrorista, que el periodista es un terrorista, en fin, asesinatos como el de Correa de Andrés en Barranquilla, en fin, esto entra a investigación a partir del año 2009 en la Fiscalía, viene una campaña presidencial nuevamente y nuevamente aparece la misma práctica en el marco de la campaña presidencial que lleva a Juan Manuel Santos a la presidencia. Tienen que recordar ustedes el caso Hacker. Es la misma práctica con los mismos objetivos. Propaganda sucia, propaganda negra, y vuelven y aparecen los mismos actores que generan esta propaganda y instrumentalizan y lanzan esa política. Vuelve y se encuentra una central de inteligencia, Andrómeda, ¿sí? Andrómeda. Vuelven y se encuentran los mismos elementos. Es decir, no ha pasado absolutamente nada para corregir este fenómeno en Colombia. Nuevamente, y ya como senador, el segundo hombre o uno de los hombres más poderosos del país, al mando de la segunda fuerza política de este país, en plenaria del Senado, dice: Canal Capital es un instrumento del terrorismo. Públicamente. La misma práctica sostenida en el tiempo, impunemente, con los mismos efectos, sin que nada ni nadie a la fecha la detenga.
con los mismos efectos de estigmatización, de acabar con la credibilidad de las personas. Entonces, para efectos de lo que nos compete en la mañana de hoy, reparación, memoria, ¿cómo hacemos con este aspecto? ¿Cómo hacemos allí? Nuevamente en el año 2015, 2014, que fueron los señalamientos acá en la capital, estamos viviendo lo que se inició desde el año 2002, desde el DAS. Y aquí ya, digamos, en una plenaria del Senado, impunemente frente a la opinión pública, y uno hubiera esperado que los editoriales de la gran prensa, rasgándose las vestiduras al día siguiente en defensa de la libertad de prensa, en defensa de la libertad de expresión, se hubieran producido, como efectivamente no se producieron. Tuvimos, eso sí, la solidaridad de siempre, el análisis de siempre, Reporteros Sin Fronteras, FECOLPER, en fin. Pero pareciera que, y con esto voy a terminar, pero más adelante, pareciera que como se trataba de Telesur y Canal Capital, pues esto no ameritaba mayor indignación. Las repercusiones que tuvo inmediatamente estos tipos de señalamientos es que hay un grupo humano de más de 300 trabajadores de Canal Capital que a los días siguientes empezaron a ver en ellos algo que creían que eso no tenía que ver con ellos y que no tenía efectos. Empezaron a ver cómo el periodista, como el taxista le decía, usted trabaja en el canal de los terroristas. Empezaron a ver cómo el señor que le tenía alquilada su residencia al camarógrafo del Canal Capital, empezaba a decir, necesito que me desocupe porque usted es del canal de los terroristas. En fin, ese tipo de repercusiones. Yo llamo la atención sobre que esta práctica no ha parado, esta práctica tiene que ver con la segunda fuerza, con el actuar de la segunda fuerza política más importante del país, tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que nos deberíamos plantear, ustedes se deberían plantear, los analistas, que para hablar de reparación, cómo afrontar este tipo de amenazas y este tipo de poder. A este cuadro, que lo hemos venido viendo durante las últimas décadas, yo quisiera que los analistas, los estudiosos de la comunicación, nos agregaran otro. Este cambio de estrategia que tuvo que ver con el ataque a la credibilidad, a la moral de los periodistas, que tuvo que ver con el ataque a sus fuentes de financiación de los diferentes medios. ¿Cuántos medios regionales, locales, alternativos se han cerrado en Colombia? Por efecto de las amenazas, por efecto de la estigmatización, por efecto de los señalamientos. A mí me parece, en aras de la reparación, de la memoria colectiva, del colectivo de periodistas, me parece que este mapa tenemos que hacerlo. Después de hacer ese mapa de cuántos medios se agotaron, se cerraron, se acabaron por el exilio de sus directores, por el ataque a su buen nombre, o por el ataque, reitero, a sus fuentes de financiación, tendremos que con urgencia, FECOLPER, la FLIP, podamos determinar cuánto ha afectado esto sobre la calidad informativa de los colombianos. ¿Cuánto afecta el cierre de un medio regional, de un medio alternativo? ¿Cómo afecta el atentado a un director regional de un medio que vive de ese medio y que después de los atentados o los señalamientos tiene que acabarlo y cerrarlo? ¿Cómo afecta esto la calidad informativa de un país llamado Colombia? Entendiendo, y aquí hay otro aspecto, entendiendo
como lo entendimos algunos periodistas, que este país no puede seguir relatándose y contándose solamente a través de los relatos de la gran prensa en Colombia. Que no podemos seguir por un país contado solamente por una prensa centralista, Caracol, RCN, El Tiempo, Semana. No quiero decir, ojo, no quiero decir que no estén ahí, que no sigan allí, sí, pero que este país necesita más medios de comunicación. Por lo tanto, los esfuerzos que hacen colectivos en la región, o una persona, un Quijote del periodismo, o varios Quijotes del periodismo, que hay muchos en las regiones, que han intentado sacar sus medios locales y regionales adelante, ¿qué implica que estos medios se cierren al final del día? En un país que adolece de nuevos relatos, en un país que adolece de nuevas agendas informativas, en un país que cuando nace cada medio regional o cada medio que expresa la voz de un colectivo, la voz de un sueño en cada rincón de este país, es porque es urgente y necesario que este país cuente con otros relatos de país. ¿Qué ha significado esto? Necesitamos saber, en ese mapa de los medios que se han cerrado en Colombia, la caracterización de esos medios. ¿Qué buscaban? Buscaban la reivindicación de los campesinos del sur de Bolívar. Buscaba ese medio crear la memoria de los colectivos de las cuencas del Pacífico colombiano. Buscaba ese medio instaurar, poner sobre la agenda de país la cultura de los derechos humanos, la caracterización de cada uno de estos medios. Al final del día, lo más grave para mí con este tipo de ataques, porque diciéndolo de alguna manera en borrador, creo que estos ataques y estos cierres se han concentrado más sobre prensa independiente y prensa alternativa. Al final del día, para mí lo más preocupante es que pareciera que el mensaje es: aquí no pueden existir otros relatos de nación. Aquí no puede existir otro relato que no sea el de la gran prensa, que hoy pertenece esa gran prensa a los hombres más ricos del país, es decir, al poder. Pareciera al final del día que el mensaje es: aquí no puede existir prensa independiente, aquí no puede existir prensa alternativa. Y al decirnos y preguntarnos que esto no puede existir, no hay espacio para otro tipo de relatos, surge inmediatamente el cuestionamiento más profundo: ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿O qué tipo de democracia es posible, se desarrolla, si no existen la posibilidad de escuchar otros relatos de país? Hoy solamente no se habla de la libertad de expresión, hoy se habla también del derecho a comunicar. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no todos tienen el mismo derecho para comunicar lo que están pensando, sus sueños, sus reflexiones, sus sentires de país. Ya voy a terminar. Yo había dicho que era provocadora algunos puntos de lo que había dicho Juan Diego, y me refiero solamente a estos dos puntos y termino. Financiación. Lo que dice Juan Diego sobre la financiación, sí, Contravía ha sido un ejemplo de ello, pero uno se cansa, Juan Diego, uno se agota más aún cuando ha sido una financiación a pesar de, es decir, una financiación donde
en la época de Uribe, que fueron 8 años, el sistemático ataque a quienes habláramos de derechos humanos, le cerró todas las puertas de financiación a todos los colectivos y tocó buscarla en el extranjero. Lo ideal era que un empresariado demócrata, una publicidad demócrata, no le tuviera miedo a financiar programas en derechos humanos. Pero claro, si yo financio Contravía, inmediatamente me gano la enemistad del poder, porque Uribe dice que son terroristas, yo termino financiando, entonces, ¿ok? Y lo que es peor es que los anuncios, es que la cooperación internacional está migrando para el África. Ojalá la cooperación internacional llegue en abundancia para hablar de cultura de paz en el marco de ese sueño de la firma de un proceso de paz, pero el escenario no es fácil, no es para nada fácil. Y termino con una reflexión que quiero dejar sobre la mesa, lo anotaba muy bien Juan Diego, que es la gran prensa en algunos momentos se convierte y se comporta como censuradora, también, eso existe. Canal Capital fue un experimento, un ejemplo de un medio que trataba de poner una nueva agenda informativa en este país. La agenda informativa donde aparecieran en primer orden las víctimas, la memoria, el movimiento social y las movilizaciones del movimiento social. Sin asco, un cubrimiento sin asco. Perdónenme que sea fuerte en ese término, pero era así. No un cubrimiento anecdótico, un cubrimiento que empoderara al movimiento social, un cubrimiento que empoderara a las víctimas, un movimiento que empoderara una agenda, un cubrimiento que empoderara una agenda alternativa de país. Pero resulta que al final del día nos dimos cuenta que esa propuesta le resultó bastante transgresora y subversiva a ciertos poderes de este país. Y empezó el ataque sistemático desde algunas emisoras, desde algunos medios de comunicación. El tema no era el canal de Petro, esa era la excusa con que se vendía el paquete. El tema era a que hay un medio que está poniendo en duda una lectura de país que hacemos desde acá, y que otra lectura de país puede ser posible desde aquí. Eso resultaba supremamente transgresor, más aún cuando ese medio empezaba a levantarse y a demostrar que sí tenía rating y que sí tenía audiencia. Bueno, muchísimas gracias.